Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Son las 8:10 minuticos. Damos inicio a nuestro cuarto video de pedagogía constitucional. Bueno, con este cuarto video pues repasaremos un poco sobre los órganos autónomos e independientes. Damos un pequeño repaso con el Ministerio Público y las entidades que prestan vigilancia y control a nuestras entidades estatales, y definiremos, recuerden muy bien que hay una diferencia entre Estado social y democrático de derecho y el Estado de Derecho. El Estado social y democrático de derecho es un fenómeno jurídico, político, económico, el cual, a partir de la Constitución del 91, Colombia empezó a regir a través de ese sistema. Es un sistema jurídico, político y económico. Bueno, y es netamente de carácter sociológico y dogmático. El Estado social y democrático de derecho nosotros lo hemos contemplado en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Artículo, lo vamos a decir, por aquí lo tenemos. En el artículo primero de la Constitución Nacional. Si ustedes se dan cuenta, su definición y concepto es netamente dogmático o principialístico. Dice, de los principios fundamentales, artículo primero: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en la forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Ya sabemos que son entidades territoriales: municipios, departamentos, regiones, áreas metropolitanas, resguardos indígenas, zonas fronteras, zonas fronterizas. Cuando hablamos de entidades territoriales, nos ubicamos en todo el mapa geopolítico de Colombia: las regiones, los departamentos, los municipios. Democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Mire, un principio, el más importante de todos: la dignidad humana. Un principio. 2, en el trabajo, otro principio fundamental. Y la solidaridad. Por ejemplo, ahora pues nos llama mucho el cuestionamiento interno, el fuero interno de cada uno de nosotros, que debemos de ser solidarios con las instituciones del Estado y con nuestros semejantes, con nuestros compatriotas, por el padecimiento de esta pandemia que estamos sufriendo todos en el mundo. Pero nosotros debemos de manejar el principio de la solidaridad frente al Estado como país y frente al Estado pueblo, a nuestros compatriotas que están padeciendo ahora esta pandemia y no tienen los suficientes recursos para poderse sustentar o ayudarse. Debemos de ser solidarios con aquellas personas necesitadas. Ese principio también es para nosotros, no es para el Estado propiamente. Recuerden que el Estado está conformado por 3 elementos: población, territorio y gobierno. La población somos nosotros como pueblo. Nosotros hacemos parte del Estado. Entonces todos en forma solidaria, todos a la vez, hacemos parte de este Estado como pueblo. Entonces dice, democrática, participativa y pluralista, fundada. Oigan, fundada, ¿qué es fundar? Es que son los simientes. La fundación es aquello que nace de algo, que viene de algo. Es aquello que es la estructura, los simientes, el inicio de algo grande. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad, y en las personas que la integran. ¿Te das cuenta? Que la integran, y en la prevalencia del interés general. Recuerden que el interés general prima sobre el particular. Bueno, esa definición es propiamente una definición dogmática, es una definición de principios, es una definición de deberes,
es una definición de derechos, son principios fundamentalistas de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Nuestra Constitución del 91 se fundamenta en esos principios y nosotros, a partir de la Constitución de 1991, de Colombia como tal, el Estado completo deja de ser un Estado liberal, entiendas el concepto liberal como dogma, no como partido político, nunca. Coincidencialmente existe un partido en Colombia hace muchos años que se llama el Partido Liberal, pero no es porque haga parte de los principios dogmáticos, filosóficos de lo que es el liberalismo, no. De pronto ellos en un principio se llamaban liberal porque se acomodaban, se moldeaban, se fundamentaban en ciertos principios del modelo liberal, el liberalismo económico y político, pero eso fue en una época, en su génesis, en su principio. Eso ya ahora ya no existen partidos con principios, todos los principios están en vía al interés particular, más no el interés general, en enriquecerse en forma desenfrenada y enriquecimientos precoces antes del tiempo y en forma individual, no general, donde ganemos todos. Eso ya ese principio desaparece. Bueno, entonces distinto es la definición de Estado social y democrático de derecho a lo que es el Estado de derecho. El Estado de derecho es una concepción netamente jurídica. El Estado de derecho es una concepción netamente de normas que fortalecen, que apoyan, ¿sí?, que nutren al Estado social y democrático de derecho. Entonces, que validan, el Estado de derecho son aquellas que validan, fortalecen, alimentan al Estado social y democrático de derecho. Bueno, hacen eficaz, ¿cierto? Hacen eficaz el Estado social y democrático de derecho. Bueno, el Estado de Derecho, entonces, cuando se habla de Estado de Derecho, se hablan de normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias que dan la eficacia y la validez al Estado social y democrático de derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hacemos alusión a los controles, hacemos alusión a la Constitución y a la ley reglada. Reglada viene de reglamento, ¿sí?, que dice que no todas las entidades del Estado, todos los órganos del Estado, independiente de la rama del poder público donde se encuentre, llámese legislativa, llámese ejecutiva, llámese judicial o jurisdiccional, llámese órganos autónomos e independientes, todos sus funciones deben de estar previamente contempladas en la Constitución y la ley, y el reglamento. Nada puede quedar por fuera. Todas sus funciones deben de estar ajustadas, acomodadas, subordinadas todas dentro de la Constitución Nacional, la ley y los reglamentos. Bueno, igualmente de esa manera, pues entonces, de ser así, los funcionarios que hacen parte de estas ramas, llámese funcionarios públicos, llámese empleados públicos, llámese trabajadores oficiales, llámese particulares que cumplen funciones públicas, pues todas sus actividades, todas sus funciones, todas sus labores, todo su trabajo deben de estar previamente contempladas en la Constitución y la ley. Nada puede quedar por fuera. Ese es el Estado de Derecho. Esa es la administración reglada. Todas las actividades, todos los órganos, todas las instituciones, todos sus funcionarios, todos sus servidores públicos, todos sus empleados públicos, sus funciones, sus actos, sus normas, ¿sí?, sus reglamentos deben de estar previamente contempladas en la Constitución, en la ley de Colombia, que la dicta el Congreso obviamente,
Y en los reglamentos son los decretos reglamentarios que hace el presidente de acuerdo al artículo 189, numeral 11, que son las funciones propias del Ejecutivo en reglamentar la ley. El presidente de la República trae la ley de la rama legislativa del Congreso, y el presidente de la República, como hace parte del Ejecutivo, quien es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pues ¿qué hace con la ley que viene del Congreso? Administra la ley, la ejecuta, pero llama ejecutivo, la ejecuta. Recuerden ese verbo rector, ejecuta viene de ejecutar, de poner en movimiento la ley, de darle trascendencia a la ley, de desarrollar la ley. Entonces la función del presidente y sus subalternos es de poner en movimiento la ley que viene del Congreso, creada del Congreso, que nace en el Congreso, es administrar la ley. Entonces, como la ley es general, la ley es impersonal, la ley es abstracta y es para todo el pueblo colombiano, su ámbito de aplicación es para todo el territorio colombiano. Entonces el presidente lo que hace es coger la ley y reglamentarla. ¿Qué es reglamentar? Acomodarla, ajustarla a las necesidades y condiciones específicas. ¿Sí? Ubicarla, acomodarla, hacer un compendio de la ley, pero sin salirse de la ley, sin salirse de ella, ni desbordarse de ella, ni tampoco que le quede nada por fuera, porque entonces estaría creando una ley paralela. Lo que hace el presidente es, como se dice, su nombre lo dice, reglamentar, es acomodar, es acondicionar, es ajustar de acuerdo a las necesidades específicas que se requieren, porque la ley es general, sale muy general y abstracta, entonces él hace es aterrizarla, acomodarla, acondicionarla. Eso es lo que hace el presidente, acondicionar esa ley, no a crear otra ley paralela, no, porque entonces estaría desbordándose de sus competencias, estaría extralimitándose de sus funciones y entraría en la esfera de otros delitos de tipo penal y de acciones de tipo administrativa, como demandas por abuso de autoridad, extralimitación de funciones, y por la parte penal de pronto estaría prevaricando y esto iría con otra cantidad de delitos y acciones de carácter administrativas, judiciales y disciplinarias también. Entonces él no puede crear otra ley haciendo provecho de una ley, crear otra ley, no. Y cuando va a reglamentar es acomodar, acondicionar, ajustar de acuerdo a las necesidades específicas. Eso lo dice el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional, cuando dice que el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria a través de decretos, a través de resoluciones y a través de órdenes. ¿Lo recuerdan muy bien? Artículo 189, numeral 11. Leerse toda la figura, el capítulo, todo el contexto de las funciones del presidente. El título 7 que dice de la rama ejecutiva, para en el artículo 188. El 189 del numeral 11, que es la función propia del presidente, la función de su naturaleza, la directa, la propia, la que tiene más importancia y relevancia, dice en el numeral 11, dice la potestad reglamentaria. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, mediante la expedición de las resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley que nace de la rama legislativa, la ley que nace en sus dos cámaras, Cámara Alta, que es el Congreso, o Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Recuerden que la función más importante de la rama legislativa es la de crear ley. Cuando la rama legislativa, esto es que el Congreso o la Cámara de Representantes, está creando ley, estos actos se llamarán legislación. Cuando hablamos de legislación es cuando el Congreso está en función de crear ley.
crear la ley de la República. Bueno, ya sabemos qué define la ley. Si no conocemos la definición de la ley, pues nos vamos a un diccionario. Es la fuente formal del derecho. La ley es la manifestación soberana plasmada en su Constitución. La ley es mandar, prohibir, permitir, sancionar y castigar. Así lo dice el artículo 4 del Código Civil colombiano. Remítanse para sus consultas en internet qué dice el artículo 4 del Código Civil colombiano, qué significado tiene la palabra ley. Ley es la norma. Es una norma que viene después de la Constitución en su orden jerárquico. Primero tenemos la Constitución Nacional como norma de normas y después nace la ley, viene la ley de la República. Bueno, entonces el Estado social y democrático de derecho es una concepción netamente filosófica, una concepción netamente de principios regulados o fundamentados en la dignidad humana, la igualdad, la prevalencia del interés general sobre el particular, fundamentado en los principios de la solidaridad y el trabajo, entre otros. Así lo reza el artículo 1 de la Constitución Nacional. Si ustedes han leído detalladamente, han puesto un poquito de conciencia, de cariño, de interés, se dan cuenta que las normas de la Constitución entre sí se integran, son integradoras. Entonces lo que dice Prado en los primeros artículos después se explica o se expresa en los últimos artículos. La Constitución se va volviendo como una amalgama, como una aleación, los artículos se vuelven coherentes los unos con los otros. Cuando estudiamos a conciencia nos damos cuenta que eso se llama el reenvío o la integración de la norma. Vemos que la Constitución entre ella misma se va interpretando. Cuando tenemos un poquito de amor y cariño por la lectura, empezamos a manejar la interpretación de la norma. Entonces, el Estado, o sea, en Colombia hay dos sistemas, un Estado social y democrático de derecho y un Estado de derecho. El Estado de derecho está fundamentado en el principio de legalidad, que dice que todas las actividades del Estado, todas las entidades del Estado se deben de autocontrolar ellas mismas y permitir que las demás también se controlen las unas y las otras. Fundamentado, ese es el principio de legalidad, que no puede haber ninguna actividad del Estado independiente de sus ramas del poder público donde se encuentren, rama legislativa, rama ejecutiva o rama judicial o jurisdiccional, órganos autónomos independientes, igualmente particulares, entidades particulares que estén en el ejercicio de la función administrativa, que cumplan funciones públicas. Todos deben primero autocontrolarse para que sus funciones estén ajustadas a la ley y a la Constitución y al reglamento, y permitir que las otras entidades, y en especial los órganos de control, también los controlen y los vigilen, porque no puede haber ninguna actividad, no puede haber ningún ejercicio, ninguna operación, ningún trabajo que esté por fuera de la Constitución o la ley. Así lo dice el artículo 121 de la Constitución Nacional. Ese artículo 121 hace relación entonces al principio de legalidad, que no es más ni menos la definición de lo que es el Estado de Derecho. No confundir Estado de Derecho con Estado social y democrático de derecho. Ojo con eso. Ojo que faltan dos parciales. Y ya tenemos que empezar a manejar conceptos, a interpretar conceptos. ¿Qué dice el artículo 121 de la Constitución? Dice: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que se le atribuye la Constitución Nacional y la ley. La Constitución Nacional y la ley. Esto está en concordancia con el artículo 6 de la Constitución y el artículo 122 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 122? No habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en la ley, en la Constitución y en el reglamento. Ojo con eso. Entonces, todas las actividades del Estado, todas las funciones que realicen los distintos órganos del Estado, independiente de donde se encuentren, de las ramas del poder público donde se encuentren, todas las funciones que realicen los funcionarios, como se quieran llamar, empleados públicos, funcionario político, funcionario público o trabajador oficial o particular que cumpla funciones administrativas, sus actividades, sus funciones, sus trabajos deben de estar contempladas previamente en la Constitución, previamente en la ley de la República y previamente en el reglamento. En el reglamento, ¿cuál reglamento? Los decretos reglamentarios presidenciales, porque es una obligación del presidente reglamentar todas las leyes que salgan de la República. Recuerden que las leyes entre sí también tienen jerarquía, ¿cierto? La ley que sale del Congreso tiene jerarquía. Por ejemplo, la ley estatutaria es la de mayor jerarquía. Vienen leyes orgánicas, leyes marco, leyes ordinarias. Hay varias leyes, pero entre estas son las más importantes: ley estatutaria, leyes ordinarias, leyes marco, ¿sí? Son las más importantes entre ellas. Eso está por ahí en el artículo sobre las leyes, está en el artículo, se me olvida en este momento, 151, ya les voy a decir. Hayamos ya hecho una tareita sobre eso, sobre las leyes. Sí, entonces está por ejemplo la ley marco. La ley marco es la que habla del artículo 150, la ley marco 150 numeral 19. Todo el numeral 19 es la que habla de la ley marco. Las leyes orgánicas es la que habla del artículo 151. 151, por favor, deben de leer, por favor, deben de leer. La ley marco es la que trae el artículo 150, numeral 19, que es la que habla, dice así: dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. La organización del crédito público es ley marco. La regulación del comercio exterior y señalar el régimen cambiario internacional en concordancia con las funciones que la Constitución y el Congreso le consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. Eso es ley marco. Modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Eso es ley marco. Pilas. Regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora, cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversiones de recursos captados del público. Eso es ley marco. Regular el régimen salarial de los empleados públicos y las prestaciones sociales de los servidores públicos. Eso es ley marco. Por favor, ya deben de diferenciar qué es la ley y las clases de leyes que hay. Siquiera a estudiar estas más importantes: la ley estatutaria, 1, las leyes orgánicas, 2, las leyes marco, 3, y las leyes ordinarias. Por favor, deben de estudiar esto, porque esto sí lo va a calificar a conciencia ya para los 2 parciales que faltan. Cuando todas estas del artículo 59, numeral 19, las letras A, B, C, D, E, F hacen relación a las leyes marco. ¿Qué son las leyes orgánicas? Las leyes orgánicas dice así en el artículo 151: el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estarán sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán ¿qué? Primero, los reglamentos del Congreso. Cuando se habla de los reglamentos del Congreso, estamos en función de la ley orgánica. Orgánica viene de órganos, y cada una de las cámaras. Cuando se reglamenta el Congreso y las cámaras, estamos en función de una ley orgánica. Bueno, las normas sobre preparación, 1, 2, ya veníamos de 2. Aprobación y ejecución del presupuesto de rentas. Cuando se hable de aprobación, cuando se hable de preparación, aprobación, ejecución del presupuesto de rentas y gastos, estamos hablando en ejercicio de una ley orgánica. Otra, la ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo.
y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Cuando se está hablando bajo esta función, pues estamos hablando de leyes orgánicas. Entonces se habla de que los reglamentos del Congreso en sus dos cámaras, Cámara Alta, el Senado, Cámara Baja, Cámara Representante. Cuando estamos hablando de la ley de apropiaciones y el Plan General de Desarrollo, cuando estamos hablando de la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, se está hablando de leyes orgánicas, leyes orgánicas. Ahora, las leyes estatutarias es de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque lo más importante, ¿cuál es el derecho fundamental de primera generación? El derecho fundamental de primera generación hace relación a la vida y todo lo conexo a la vida. Entonces, si sería de primera generación, sería la mayor importancia en la Constitución, porque de nada vale si la vida está de último. ¿Para qué Constitución bien bonita si la vida no vale nada? Entonces, si está por ahí en un cuarto o quinto plano. Entonces, todo lo que tenga que ver con esos derechos fundamentales, con los partidos políticos, en especial derechos fundamentales, serán expedidos por leyes estatutarias. Miremos qué dice el 152. Ojo, el Congreso de la República regulará la siguiente materia: derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Recursos para su protección. Entonces, lo que es la acción de tutela, el habeas datas, habeas corpus, todo eso tiene que ver con derechos fundamentales y esos son recursos para su protección. La acción de tutela, el derecho de petición, derechos y deberes fundamentales, ya dijo todo. ¿Qué son derechos fundamentales? Aquellos que sirven para la protección de la persona, para que pueda vivir dignamente, ya dijo todo. Entonces es lo primero es lo fundamental. Bueno, las leyes estatutarias también hablan de la administración de justicia, Las leyes estatutarias también hablan de la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y funciones electorales. Bueno, eso, estamos frente a una ley estatutaria, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. Los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales. Estamos en ejercicio de una ley estatutaria. Cuando hablamos de los mecanismos de participación ciudadana o participación democrática, instituciones y mecanismos de la participación ciudadana o participación democrática, ¿cuáles son? El voto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto. Todos aquellos mecanismos de protección ciudadana o mecanismos de participación democrática, cuando se hable de ellos, cuando se hable leyes que hablen sobre esto, estamos distinguiendo que se tratan de leyes estatutarias, que fue una ley estatutaria que reglamentó esto. Y cuando hablamos de los estados de sección, aquellos que trae el artículo 212, 213, 214 y 215 de la Constitución, cuando se hable de estados de sección, por ejemplo como la conmoción interior, por ejemplo como la guerra exterior, por ejemplo como la emergencia económica, estamos hablando de que están cubiertas por leyes estatutarias. Por ejemplo, ahora que el presidente de la República tiene facultades excepcionales o facultades extraordinarias para legislar, porque recuerden que la función del Congreso es legislar o crear leyes, pero excepcionalmente la Constitución Nacional y el Congreso le da estas facultades que no son ordinarias, son extraordinarias. ¿Qué quiere decir extraordinarias? Que están por fuera de la ordinaria, que no son propias del presidente, son excepcionales por un término y una época determinada, son pro tempore, tienen un tiempo limitado de facultades para casos específicos, que son 3: conmoción interior 1, guerra exterior 2 y emergencia económica 3. Entonces el Congreso deja de legislar, ¿sí? Y la Constitución le autoriza al Congreso para que le dé esas facultades excepcionales, facultades pro tempore al presidente para que legisle. Bueno, ahora porque estamos en la emergencia económica y sanitaria por el COVID-19, el coronavirus, el Congreso dejó de legislar para sus secciones y le hace como el torero, o le
ole señor presidente, hágale usted, legisle usted, y entonces el presidente saca la guitarra y empieza a legislar. Todos esos decretos que vienen ahora por el coronavirus, el COVID-19, decretos legislativos presidenciales, están amparados en el artículo 212, 213, 214 y 215 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Emergencia económica sanitaria. Entonces el presidente legisla. Esos decretos legislativos pues se asemejan como si fuera una ley, tienen el mismo rango de ley, pero para que nosotros, los ciudadanos, los administrados, todos nosotros, públicos o privados, sepamos que esa ley viene del presidente, pues se le antepone la palabra decreto, decreto legislativo. Entonces cuando yo veo un documento que dice decreto legislativo, primero lo identifico de dos maneras. Primero, que viene del presidente, ¿cierto? Porque los decretos son presidenciales, y legislativo quiere decir que tiene rango de ley, o sea que se equipara como si fuera una ley, y tienen un orden como de ley estatutaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley estatutaria en el artículo 152, numeral E, 152, numeral E, dice que las leyes estatutarias hablarán sobre los estados de excepción. Tiene que ver con los estados de excepción. Dice, mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. En el numeral E, estados de excepción. Entonces ahí los vemos en el artículo 212, 213, 214 y 215 de la Constitución. Los estados de excepción son 3. Conmoción interior, 1. Guerra exterior, guerra. Si nos vamos de guerra con Venezuela, separan las secciones del Congreso, se le dan facultades al presidente para que legisle sobre la guerra. Ojalá pues no, Dios no quiera, pero donde pase, pues hablando políticamente, hablando, y en derecho, hablando en derecho, pues el Congreso empezará a darle facultad al presidente para que legisle, lo mismo que está haciendo ahora. Y la conmoción interior, guerra exterior y emergencia económica. Perfecto. Bueno, espero me estén entendiendo. Bueno, entonces en el Estado de Derecho, Colombia tenemos se manejan dos modelos o dos sistemas. El sistema, estamos hablando del primero, Estado social y democrático de derecho, uno que es netamente dogmático, de principios, de dogmas, ¿sí? Maneja principios, deberes y derechos, su sentido dogmático y fundamentalista, y el Estado social y el Estado de derecho. El Estado de derecho que hace relación a las normas de derecho que le dan la eficacia y validez al Estado social democrático de derecho. Son las normas de derecho que le dan la eficacia, la validez, el poder al Estado social y democrático de derecho. Bueno, fundamentado en el principio de legalidad. Artículo 121, artículo 122 de la Constitución y artículo 6 de la Constitución Nacional. Existen entonces unos requisitos para hablar de Estado de Derecho. Existen unos requisitos previos para hablar de Estado de Derecho. Para hablar de Estado de Derecho necesitamos estos requisitos, 2 puntos. La elección democrática, representativa y participativa. Elección democrática, representativa y participativa. ¿Sí? ¿Qué son elecciones democráticas? Pues se hacen a través de ¿qué figura? Cada 4 años a través de la figura del voto. Elección democrática, o sea que todos nosotros los colombianos tenemos el poder de elegir y ser elegidos, constitucionalmente hablando. Elección democrática, todos, participativa, todos, y representativa. ¿Quién? Vamos a elegir a alguien para que nos represente, vamos a elegir un gobernante, un presidente, un alcalde, un concejal, un diputado, un vicepresidente, un congresista para que nos represente, ¿cierto? Un gobernador, bueno, para que nos represente, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro querer, conforme a nuestros anhelos, de acuerdo al preámbulo de la Constitución, y de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, ya que el poder lo tenemos nosotros. El poder, la soberanía radica en el pueblo, radica en la nación. Bueno, elección democrática, representativa y participativa. 1. Separación. 2. Separación de las ramas del poder público.
debe haber una separación en forma autónoma e independiente. La rama legislativa debe funcionar en forma autónoma e independiente de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva debe funcionar en forma autónoma e independiente de la rama legislativa y la rama judicial. Y la rama judicial debe funcionar en forma autónoma e independiente para que sus sentencias, para que su pronunciamiento, para que su desarrollo de sus funciones estén ajustadas a la ley, a la ley. Recuerden que la rama judicial o jurisdiccional, que está conformada por jueces y fiscales, solamente tendrán como autoridad suprema la ley. Así lo dice la Constitución. Solamente los jueces estarán sometidos, jueces y fiscales estarán sometidos al imperio de la ley. Así lo reza la Constitución, aunque en la realidad es otra. La realidad es otra, la verdad verdadera que nosotros vemos, que no viene de la ley, ni menos de la Constitución. La rama judicial ya es otra rama. Tristemente, esos principios acabaron. Ya todo está politizado, todo está ya, se maneja el clientelismo, la politiquería y la corrupción. Vemos cómo estos altos funcionarios de la rama judicial, jueces y fiscales, se venden por el poder corrupto del político central de turno, por el poder político que pertenece al Ejecutivo. Se venden, ya sus decisiones, sus sentencias no están ajustadas a derecho, no están ajustadas al imperio de la ley. Bueno, esa es la realidad de las cosas, pero el derecho es uno. El derecho es uno y la realidad es otra. Bueno, y los órganos autónomos independientes, que una de las funciones principales de ellos es cumplir funciones de regulación en cuanto a los servicios públicos y la prestación de los servicios públicos fundamentales y los derechos fundamentales de las personas, pues una de las principales funciones, y la prestación de los servicios públicos en cuanto a la regulación, reglamentación y gestión de los servicios públicos. Bueno, y el control y defensa de los derechos fundamentales. Esa es la función importante de los órganos autónomos e independientes. Bueno, otra característica para hablar de Estado de Derecho. Entonces tenemos elección democrática, representativa y participativa. 1. 2. Separación de las ramas del poder público. 2. ¿Sí? La independencia de los jueces. ¿Cierto? Los jueces, para que sus fallos, sus sentencias y sus providencias deben de estar sometidos al imperio de la ley. Al imperio de la ley. Bueno, y por último, que ninguna actividad del Estado, ninguna actividad o función que realicen los órganos del Estado escapen a un sistema de control. ¿Sí? Los controles son los que ejercen los organismos de control. Igualmente, otras instituciones también se autocontrolan y controlan a los otros. O sea, todos nos debemos de controlar. Entidades públicas y entidades privadas, todos tienen que tener un control. ¿Para qué? Para que todo se realice, todo se ejecute, todo se desarrolle conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme a los reglamentos. Por ejemplo, los particulares, llámese personas jurídicas o privadas, llámese personas jurídicas o naturales, estaremos sometidos a los organismos de control, en especial las superintendencias. Especialmente las superintendencias son las que vigilan la gestión, función y el control de todas las entidades privadas, ¿cierto? Para los privados, para los particulares, la superintendencia de sociedades, la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de salud, la superintendencia financiera, la superintendencia de economía solidaria, superintendencia bancaria. Todas esas superintendencias son las que ejercen la gestión, vigilancia y control de las operaciones que realicen administrativas, financieras, técnicas, comerciales. Son todas las que ejercen la vigilancia y control de todas las entidades que se regulan por las normas del derecho privado, llámese personas naturales o llámese personas jurídicas. ¿Recuerdan ustedes la función de las superintendencias?
Eso está parado en el artículo 165 de la Constitución Nacional. 165 de la Constitución Nacional. Bueno, las entidades del Estado tienen unas entidades propias, todos los órganos o entidades del Estado tienen las entidades propias del Estado que vigilan únicamente entidades del Estado. Por ejemplo, la personería, pero por ejemplo el Ministerio Público conformado por la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, las personerías distritales y la Defensoría del Pueblo. Ellos ejercen el control disciplinario. También tenemos las Contralorías, la Contraloría General de la República, hay Contraloría General Nacional, a nivel nacional, hay Contraloría Regional, Contraloría Departamental y Contralorías Municipales. Ellas que ejercen la gestión fiscal. Cuando está en ejercicio de la gestión fiscal es cuando fiscal viene de fisco. Fisco es igual a presupuesto, plata, patrimonio, todo lo que tenga valor adquisitivo, todo lo que sea un patrimonio que tenga valor independiente, como esté en bienes inmuebles, muebles, enseres, títulos, valores, todo aquello que tenga un valor, ¿sí? Y esté dentro de las entidades del Estado, órganos de entidades del Estado, tienen un control propio de la Contraloría que se llamará el control fiscal. ¿Sí? También la Contraloría ejerce otro control que se llama el control posterior y selectivo. El control posterior y selectivo quiere decir que la Contraloría también vigila de manera posterior y aleatoria las funciones que realizan, operaciones administrativas, financieras, técnicas, contables, que realicen las entidades del Estado, todas las entidades u órganos del Estado, cuando están en ejercicio de vigilar operaciones administrativas, financieras, técnicas, contables, etcétera. Eso se llamará control posterior y selectivo, ¿sí? Las operaciones técnicas, administrativas, financieras, cuando va a revisar únicamente inventarios, todo lo que es activos, cuentas por cobrar, terrenos, bienes, ¿cierto? Todo lo que pertenezca en las cuentas el activo, lo que haga parte del activo, caja, bancos, capital, cuentas por cobrar, terrenos, vehículos, todos los inventarios, toda esa parte que tenga un valor patrimonial, eso está en el ejercicio de la función fiscal de fisco. Bueno, entonces esos órganos, esos organismos de control son propios para vigilar, son entidades propias que sirven para vigilar la gestión del Estado a través de las entidades u órganos que le pertenecen. Nosotros ya habíamos visto en la clase pasada esos controles, ahora vamos a ampliar más, ¿cierto? Es muy bueno que repasemos un poquito, por ejemplo, ya vamos para órganos autónomos independientes, vamos para los órganos autónomos independientes. Bueno, dice, un pequeño repasito, el Ministerio Público y la Contraloría en el 117 de la Constitución Nacional dice, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Control, ¿qué es? Vigilar, gestión. Bueno, ahora, ¿quién es el Ministerio Público? Vámonos para el 118, ojo con eso, repasar el 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, 1, por el Defensor del Pueblo, 2, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, o sea, ante los jueces existen procuradores delegados, ante los jueces, ¿sí? Esas son las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque una de las importantes funciones que tiene el Ministerio Público es velar por los derechos fundamentales de las personas. Entonces, cuando existe un proceso judicial, especialmente los procesos penales, ¿cierto? El Ministerio Público es un sujeto procesal. Es un sujeto procesal en todo proceso judicial, especialmente los penales. ¿Por qué? Porque él está representando los derechos fundamentales del acusado, los derechos fundamentales del detenido, del procesado, del sindicado,
como se quiera llamar, o el condenado, como se quiera, o demandado. El Ministerio Público es el que vigila que los derechos fundamentales no se estén vulnerando, porque una de las funciones importantes, como habíamos dicho, es la parte de los derechos fundamentales. Habíamos dicho también como órgano autónomo que es la Procuraduría, es la vigilancia de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, el Ministerio Público también estará conformado por los personeros municipales, y la principal función de ellos, una de las más importantes funciones del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, es vigilar la conducta oficial de todos los que cumplan funciones públicas, o sea, de todos los empleados públicos, y vigilar los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? Dice, al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción, mire, importantísimo, todos en el 118, guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés general, oiga, interés general y público, y la vigilancia de la conducta de oficiales, conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Importantísimo eso. Para el 119 nos dice la función de la Contraloría. 119 la Constitución, que dice: la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal. Fiscal es de presupuesto de plata. Ojo con esto. Fiscal no es de fiscalía. La fiscalía investiga en lo penal. La fiscalía investiga en la conducta punible, los delitos. Eso se llama conducta punible, lo penal. ¿Sí? Y lo fiscal es de fisco, es de presupuesto, es de patrimonio, es de erario público, es de la cosa pública o patrimonio. Entonces el 119 que nos dice: la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la administración. El control del resultado de la administración, entiéndase todas las entidades, en especial los que pertenecen a la rama ejecutiva, son las operaciones financieras, administrativas, técnicas, contables que realizan las entidades de la administración. Ese control se llama control posterior y selectivo. Es posterior porque ellos, por ejemplo, cada vez que comienza un año, el año lectivo, para los 3 meses, la Contraloría va a hacer en ejercicio del control posterior y selectivo, van a hacer una auditoría, y lo hacen en forma aleatoria, ¿cierto? No van a revisarlos a todos los, por ejemplo, en el Politécnico, que hay como 600 trabajadores, no van a supervisarlos a todos, sino aleatoriamente dicen qué dependencia van a auditar, ¿cierto? Así 2, 3 dependencias al azar, porque si no se quedarían 3 años auditando el Politécnico. Eso se llama posterior, es porque es posterior, esperan que haya una ejecución de un determinado tiempo, y aleatorio quiere decir aleatoriamente se dicen que van a un muestreo de las operaciones que van a hacer, más bien un muestreo. Bueno, entonces ya vamos cayendo en claro, ya vamos mirando, ya vamos entendiendo un poquito más de Constitución y de los órganos de control, ¿cierto? Teníamos la organización electoral, como su nombre lo dice, la organización electoral, que está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿sí? Y los demás órganos que establezca la ley. ¿Tienen a su cargo qué? La organización electoral, tienen a su cargo la organización de las elecciones. Electoral viene de elecciones, su dirección y vigilancia de todas las elecciones, y así como lo relativo a las cédulas, a la identidad de las personas, las cédulas y las tarjetas de identidad, que eso lo hace la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Eso lo conocemos todos, pues aquí, por eso no nos vamos a apelar o a rajar. Bueno, entonces vamos a mirar entonces qué son los órganos autónomos independientes. Ya lo habíamos repasado. Los órganos autónomos independientes, conforme al artículo 113 de la Constitución Nacional, nos da a entender que se trata como de una cuarta rama del poder público, como una cuarta rama de la estructura del Estado, según el artículo 113. Les voy a leer. El artículo 113 dice así: son ramas del poder público la legislativa, que es el Congreso y la Cámara; la ejecutiva, que es todo el 115, presidente de la República,
como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y la judicial, que estará conformada por los jueces, magistrados, que son los jueces ya de alto rango, y la fiscalía. Eso está en el artículo 116. 116 dice: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar, administran justicia. Bueno, las ramas del poder público, en la rama legislativa es la que crea la ley, ¿cierto? Legislativa de legislar, crea la ley. La rama ejecutiva, ¿qué hace? La ejecutiva del presidente, todo el artículo 115, ejecuta la ley, administra la ley, Bueno, y la rama judicial o jurisdiccional, que es lo mismo, judicial o jurisdiccional, conformada por las altas cortes, ¿sí? Y la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hacen? ¿Administran qué? Justicia. No vayan a decir que administran la ley, porque ese es el ejecutivo. No ha de faltar el estudiante despistadito, el pastelerito, que le da por decir, pregunta a uno que cuál es la principal función de la rama judicial, y dicen que administran justicia, ¿cierto? La principal función de la rama judicial, perdón, es que administrar la ley. Ah, profesor, es que usted dijo que administraban. Sí, administran justicia, no la ley. La justicia, administran justicia, no la ley. Ojo con eso, una cosa es administrar justicia, otra cosa es administrar la ley. Aquí lo dice muy claro, todos con el artículo 116. Dice: el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia, También lo hace la justicia penal militar. Ojo con eso, espero que quede claro. Solicito que quejas, dudas, reclamos, preguntas las pueden hacer libremente, amplia y suficientemente a través del WhatsApp, como nos venimos comunicando. Sugiero más bien que trabajemos con estos videos, que las preguntas nos las hagamos por los WhatsApp, ya que, muchachos, con el mayor de los respetos y cariños, y ustedes me van a entender, miren las canitas que tengo. Cuando a mí me tocó estudiar en mi universidad, nosotros, el único material avanzado que teníamos era un tablero verde de pared a pared y una tiza blanca de cal. En mi época no existían ni celulares, ni computadores, menos internet, nada. Todo era punta de trabajos en manuscrito o máquina de escribir. Hacíamos los trabajos y hacer las consultas en la Biblioteca Pública Piloto, o irnos para la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, que era la biblioteca más grande del departamento, y ahí encontrábamos todo. Era un paseo de olla hacer una consulta, irnos todos un sábado o todo un domingo, porque afortunadamente los domingos abrían, porque como la gente tenía que hacer sus consultas, abrían los domingos. Entonces irnos un grupo de estudiantes todo un sábado o todo un domingo y a llevar fiambre. Nos tocó estudiar muy duro, pero dicen que la letra con sangre entra, y es verdad. Me parece que era más exigente el estudio para la época, y los estudiantes, me da la impresión de que eran más comprometidos. Bueno, y entonces no existía la tecnología que todos tienen ustedes, que eso es una gran dicha. Uno desde la casa tiene todo, afortunadamente. Todo viene como por arte de magia. Y yo me quedé en el tiempo. Qué pena con ustedes, compañeritos. Entonces necesito su ayuda, su comprensión. A mí me gusta más así como estamos hablando. Bueno, los órganos autónomos independientes, entonces mire lo que dice el artículo 113 de la Constitución Nacional. Son ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero deben de colaborar en forma armónica para la realización de sus fines. Bueno, entonces ustedes ven que los órganos autónomos e independientes
viene a ser como otra hermana más de las otras tres ramas del poder público. Entonces vendría a ser una cuarta rama, una cuarta rama. Ojo con esto, que con esta pregunta se rajan muchos estudiantes que van a ingresar a las universidades públicas cuando en el cuestionario de la materia de políticos o constitución le preguntan sobre órganos autónomos y todo el mundo rajado porque nunca le pusieron cuidado a esto. Bueno, ¿qué son los órganos autónomos independientes? Pues ya ustedes tienen unas definiciones, ya se ha venido leyendo sobre esto, pero hay estudiantes todavía que no han aterrizado. Bueno, está bien. Esperemos que pongan un poquito más de cuidado, por favor, y compromiso con la lectura, porque esto está en los documentos. Son órganos o agencias del Estado, ¿cierto?, que unos gozan de personería jurídica y otros no, pero que se agrupan en las demás organizaciones del Estado, como la organización fiscalizadora y de control y la organización electoral. Y estos órganos autónomos e independientes operan al lado de las demás otras tres ramas del poder público. Estos órganos autónomos e independientes, como su nombre lo dice, gozan de una cierta autonomía, tienen independencia, tienen autonomía presupuestal, financiera, administrativa, tienen una autonomía e independencia absoluta, como el caso del Banco de la República, como el caso de la Comisión Nacional de Televisión. Pero esto no quiere decir de que porque sean autónomos e independientes, la autonomía y la independencia es la parte administrativa, financiera, técnica, ¿cierto? Financiera, técnica, pero no quiere decir que porque sean autónomos e independientes funcionan como arandela suelta de los eslabones de los órganos del Estado, de las ramas del poder público, de la ley y de la Constitución, que allá están como rancho aparte. No, para nada. ¿Por qué? Porque es que estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho está fundamentado en el principio de la legalidad y que dice que no puede haber actividad, no puede haber órganos, no puede haber funciones, entidades, instituciones, servidores públicos, funcionarios públicos, cuyas actividades, cuyos ejercicios, cuyas operaciones que se realicen deben de estar previamente contempladas en la Constitución, previamente contempladas en la ley y previamente contempladas en el reglamento. Ojo con el artículo 121, ojo con el artículo 122 y 6 de la Constitución. No pueden haber funciones que no estén por fuera de la ley, del reglamento, de si son trabajadores, de la planta de cargos, de la planta de funciones. Las funciones que tienen que ver cooperativas están aprobadas por la Constitución y la ley y el reglamento. Entonces los órganos autónomos son independientes, pero en la parte administrativa, son independientes en la parte financiera, en la parte contable, pero con normas propias de la ley y la Constitución que son hechas para ellos, para que realicen sus funciones, porque si no, entonces, si así como estamos vigilados, no hay nada y no queda nada, ¿cómo dirían si fueran verdaderamente autónomos y nadie podía ejercer un control sobre ellos, ¿cierto? Bueno, entonces los órganos autónomos independientes tienen dos funciones muy importantes entre ellos: la parte de los servicios públicos esenciales, que no son solamente los servicios públicos residenciales, que son los que llegan a tu casa, sino los demás servicios públicos. ¿Cuáles son? La educación, el transporte, la semaforización, las vías, la policía es un servicio público en cuanto a seguridad. Todos estos servicios públicos, ellos gozan de una regulación, la regulación, la reglamentación y la gestión es función propia de estos órganos autónomos. Y en cuanto a los derechos fundamentales, pues a la defensa, al control y la defensa de esto, la guarda y promoción. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde lo de los derechos fundamentales? Habíamos dicho ahora, ¿a quién? ¿Qué entidad? ¿Qué organismo de control le corresponde la guarda y promoción de los derechos fundamentales de las personas? ¿A quién? A la Procuraduría, al Ministerio Público a través de la Procuraduría, ¿cierto? Es la que vigila la guarda y promoción de los derechos fundamentales de las personas. También a la Procuraduría como debe vigilar el interés general. Los servicios públicos son un interés general.
Entonces también le toca vigilar el interés general en tratándose de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque los servicios públicos son generales o para alguien en particular. Son generales, entonces es un interés general. Artículo 118 dice: al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público, y además la vigilancia de la conducta oficial de todos los que sean servidores públicos o empleados públicos. ¿A quién le corresponde? A la Procuraduría. Bueno, entonces existen los órganos autónomos independientes. Hay unos que tienen personería jurídica propia y otros que no tienen personería jurídica propia. Los que no gozan de personería jurídica propia, pues la personería jurídica será a través de la nación. Van a ser representados a través de la nación. ¿Qué entidades tienen personería jurídica propia? Que son órganos autónomos e independientes. ¿Cuáles son? Tenemos el Banco de la República, ya lo habíamos dicho, la Comisión Nacional de Televisión, las universidades, ejemplo el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, es un órgano autónomo e independiente de nivel descentralizado, de nivel departamental, tiene personería jurídica, es un órgano autónomo e independiente. Tengan en cuenta que el Politécnico tiene autonomía presupuestal y administrativa. Ellos no tienen que pedirle permiso al gobernador, ni al alcalde, ni al presidente para administrar la universidad como les dé la gana. Mire usted las facultades del rector, es lo que hace y deshace, sea arbitrario o no, aquí entre nos, para no sostener, él no tiene que pedirle permiso ni al gobernador, ni al alcalde, ni a nadie, ni al presidente, ni nada, por la autonomía administrativa que él tiene como órgano autónomo. La Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales también son órganos autónomos independientes con personería. Las corporaciones autónomas regionales como Cornare, como Corpo Urabá, Corantioquia, etc. ¿Quiénes no gozan de personería jurídica? Los que no tienen personería jurídica, entonces será representado a través de la nación, Por ejemplo, la organización electoral. La organización electoral está conformada por ¿quiénes? El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Las Contralorías General de la República, todas las Contralorías, la Auditoría General de la República, se me había olvidado decirles, la auditoría es la que vigila, audita a las Contralorías y audita al Ministerio Público, Contraloría y Procuraduría. Todos los tenemos que vigilar. Se me había olvidado decirles, la Auditoría General de la República es la que vigila o audita a los órganos de control. ¿Quiénes son? La Procuraduría y la Contraloría. ¿Listo? Bueno, la Defensoría del Pueblo. Como estos no tienen, el Ministerio Público, como estos no tienen personería jurídica, entonces la personería jurídica será la nación. Bueno, esa es la definición de órganos autónomos e independientes. Órganos autónomos e independientes, muchachos. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, no sé si habrá alguna o que no entendieron aquí. Esto es simplemente leer, poner un poquito de atención, colaboración. Yo sé que esta lectura no está dedicada, la parte de derecho no es como, sé que es difícil que algunos estudiantes se acomoden a ella, pero muchachos, es una obligación de todo estudiante, en especial universitario, de conocer la Constitución y conocer la ley. Yo creo que esto es un fundamento muy importante como conocimiento general. Todo colombiano debe conocer la Constitución, mínimamente de conocer la Constitución de su país. Así lo confirma el artículo 41 de la Constitución. Artículo 41 de la Constitución, que dice que todas las instituciones educativas, oficiales o privadas, es obligación el estudio de la Constitución Nacional. El estudio de la Constitución Nacional, artículo 41 de la Constitución Nacional como tal. Bueno, vamos a terminar 10 minuticos con estudiar los controles. Recuerden que los controles vienen de controlar. El control se hace de dos maneras, como autocontrol, donde las mismas entidades se puedan vigilar su funcionamiento, su administración y funcionamiento, y el control externo.
Esto es, que otras entidades de por fuera vengan a controlarnos. Por ejemplo, ustedes han dado cuenta que en muchas entidades públicas, por ejemplo el Politécnico, nuestra universidad, tiene una oficina de control interno, control interno. Es que internamente nosotros nos debemos de controlar, eso se llama autocontrol. Y el control externo es el que hacen las otras entidades externas a nosotros. Por ejemplo, la Contraloría, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio Público, la Procuraduría. Bueno, entidades que nos vigilan a nosotros de afuera. ¿Por qué? Por el principio de legalidad, que quiere decir que ninguna actividad del Estado y función puede estar por fuera de la ley y la Constitución, y ya, eso es. Entonces vamos a ver los controles. Tomen nota. El orden de los factores no altera el producto. El hecho de que los enumere aquí de esta manera quiere decir que el uno es mayor que el 2, no, eso quedó así. Por ejemplo, el control político. El control político es el que ejercen las corporaciones públicas. Las corporaciones públicas de rango mayor al menor están el Congreso de la República en sus dos cámaras. A nivel nacional, el Congreso en sus dos cámaras, Cámara Alta Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes. A nivel departamental, el que hace las asambleas departamentales, ¿sí? Y a nivel municipal, el que hacen los consejos municipales. Entonces, ¿qué hace el control político? Control político es el que hacen estas entidades que se llaman corporaciones públicas, Congreso, asambleas y consejos municipales a sus respectivos entidades que están en su rango, ¿sí? Por ejemplo, el Congreso, ¿a quién le hace el control político? Al presidente, a sus ministros y a los altos dignatarios. Por ejemplo, la asamblea departamental, a los que se llaman diputados, ¿a quién les hace el control político? Al gobernador y a sus secretarios, ¿sí? Por ejemplo, el consejo municipal, ¿a quién le hace el control político? A los alcaldes y a sus secretarios. El control político, ¿qué es? Una rendición de cuentas, un informe de gestión y rendición de cuentas que el Ejecutivo le hace a estas corporaciones públicas, ¿sí? El Ejecutivo, ¿quién es a nivel de Congreso y Senado? Pues el presidente y los ministros, los directores de departamentos administrativos, los directores de los establecimientos públicos, a esos altos dignatarios del Ejecutivo le deben de rendir un informe de gestión y una rendición de cuentas al Congreso en determinadas épocas del año. A nivel departamental, ¿quién es el Ejecutivo? El Ejecutivo es el gobernador y sus secretarios, ¿cierto? ¿Qué deben de hacer en determinadas épocas del año? Mandar un informe de gestión, una rendición de cuentas. Ustedes ya saben cuál es la rendición de cuentas que le hacen estos funcionarios que son del Ejecutivo, gobernador y secretarios, a las asambleas departamentales, a los famosos diputados. ¿Qué hace el alcalde a nivel municipal? El alcalde y los secretarios en determinadas épocas del año rendir un informe de gestión, una rendición de cuentas al Consejo Municipal. Es un informe de gestión. Esto se llama control político. Control político. El control judicial. Judicial viene de jueces. Es el control que hacen los magistrados, los jueces y los fiscales. ¿Para qué? Para prevenir y sancionar las conductas típicas antijurídicas y culposas. Para prevenir y sancionar ¿qué? El delito. Son conductas típicas antijurídicas y culposas. Eso no es más ni menos que el delito. Eso se llama conducta punible o delito. Prevenir y sancionar. El control fiscal, ¿quién lo hace? El fiscal, ¿quién lo hace? Fiscal viene de fisco, no de fiscalía. ¿Quién lo hace? La Contraloría General de la República y las demás contralorías territoriales, municipales y distritales. Bueno, es la vigilancia fiscal, ¿cierto? Que hacen las contralorías a las entidades de la rama ejecutiva, ¿cierto? En su competencia. Pues si es la Contraloría Nacional, pues a todas las entidades que son de nivel centralizada. Si es la Contraloría Departamental, a todas las entidades que pertenecen al departamento. Si es la Contraloría Municipal, pues a todas las entidades que pertenecen al municipio, ¿cierto? Entonces es vigilar el fisco, el presupuesto,
el presupuesto, la platica, todo lo que sea activos, patrimonio, todo lo que esté representado en valor y que sean, obviamente, que son estatales, ¿cierto? Es un control que hace sobre este patrimonio de estas entidades. El control disciplinario. El control disciplinario es el que hace el Ministerio Público. ¿A través de quién? De la Procuraduría General de la Nación, procuradores delegados y personería municipal. ¿Qué vigila? Pues la guarda y promoción de los derechos humanos de las personas, el interés público general y la vigilancia de la conducta de todos los servidores públicos. Bueno, muy bien. El control jerárquico, ¿quién lo hace? Jerárquico viene de jerarquía. Es el control que hace la autoridad superior sobre el inferior, el jefe sobre el inferior, ¿sí? La autoridad inferior sobre los funcionarios que son de su dependencia, son subalternos. Se llama jerárquico de jerarquía. Entonces le toca hacer el control que hacen, el control de las funciones entre las personas de funcionarios de control sobre actos y funciones que realizan los controles de menor dependencia, de menor jerarquía. ¿Eso quién lo hace? El jefe con los inferiores, por ejemplo, el presidente con sus ministros, el presidente con sus directores de departamentos administrativos. En la centralización política, ¿se acuerdan? Y en la desconcentración, en la centralización política y en la concentración existe un control jerárquico de los rangos superiores sobre los inferiores. Hay jerarquía sobre el superior, el jefe superior sobre el inferior. Ese control es jerárquico, el jefe con el subalterno. Bueno, el control de tutela es lo contrario al jerárquico. Es el poder central, ¿cierto? De la centralización política, recuerden bien, ¿sí? Que ejerce vigilancia sobre las autoridades descentralizadas territorialmente y por servicios. Pero recuerden que en el control de tutela, no confundir control de tutela con acción de tutela. No confundir el control de tutela con la acción de tutela. Ojo con eso para el estudiante despistadito que no estudia y pasteleó. El control de tutela es el control que hacen las entidades que son descentralizadas. Estamos hablando de la centralización política a las otras entidades descentralizadas en forma territorial y por servicios. Recuerden que aquí no hay jerarquía, En la jerarquía es el control jerárquico. ¿Sí? En la jerarquía es el control jerárquico. ¿Sí? En la jerarquía. Bueno, eso se llama control de tutela. El control de tutela es el que ejerce, por ejemplo, el gobernador sobre los alcaldes. Recuerden que el alcalde no tiene superior jerárquico, tiene superior funcional, que es el gobernador o el presidente, pero no jerárquico. ¿Por qué? ¿Quién es el jefe del alcalde? ¿Quién es el que eligió el alcalde? ¿Quién eligió el alcalde? No fue usted, a través del voto. Entonces usted es el jefe, usted es el superior jerárquico del alcalde, también es el superior jerárquico del gobernador. Ellos no tienen superior jerárquico, tienen control de tutela, sí, con el de rango más fuerte. Por ejemplo, el alcalde lo controla a través del control de tutela el gobernador, y al gobernador lo controla a través del control de tutela el presidente. Control de tutela donde no hay jerarquía, simplemente es alguien que es una vigilancia de las funciones del inferior sin que haya subordinación. Ojo con esto, no hay subordinación en el control de tutela. La vamos cogiendo, ¿cierto? Perfecto. El control interno es el que es en todas las dependencias del Estado. Cada entidad del Estado debe tener un control interno para vigilar las operaciones internas, igualmente también las operaciones internas de su dependencia, que se estén desarrollando conforme a los planes, conforme a los programas, conforme a las etapas, al plan operativo, al plan de desarrollo, el plan de mejoramiento continuo. Cada año se desarrollan unas etapas, unos planes de mejoramiento continuo, el plan operativo, el plan de ejecución, el plan de desarrollo, todas estas etapas que se están dando en determinados trimestres. Ese es el control interno. Recordemos que es el control interno institucional, porque hay dos controles internos. El institucional está fundamentado en el mejoramiento continuo, en el desarrollo de las operaciones y estrategias para que las funciones sean mejores, en avanzada, en calidad de servicio. Son estrategias gerenciales, ¿sí?
para que se le dé más transparencia, el mejoramiento continuo, esos sellitos que tiene el Politécnico, que estamos mejorando, que vamos a mejorar nuestra calidad, que la calidad ya no sé qué, eso es función del control interno, que las operaciones, el desarrollo de la universidad sea con calidad, ajustadas a las normas, con transparencia, celeridad, para mejor servicio. Eso lo hace el control interno, ese es el control interno institucional, porque existe otro control interno que es el disciplinario. El control interno disciplinario es como si fuera una mini procuraduría, como si fuera un mini ministerio público dentro de una entidad estatal, y esa se encarga de vigilar la conducta de sus trabajadores. Cuando llega borrachito el secretario o el barrendero o el auxiliar operativo, o que llegó muy tarde, o que es indisciplinado para trabajar, o que es perezoso, o que se queda dormido, o que es muy peleadorcito con sus compañeros, pues a este lo remiten al control interno disciplinario para que se le inicie se le aperture una investigación disciplinaria por su conducta. Tiene facultades también pues de sancionar conforme a las normas de la ley 734 del 2002, que ya fue derogado por otra ley que se llama el Código Disciplinario Único. Entonces, como si fuera una mini procuraduría dentro de la institución. Bueno, recordemos el control posterior y selectivo. Se me había olvidado para haberlo dicho de una vez. El control posterior y selectivo, que tienen las contralorías. Tienen las contralorías, toda la Contraloría General de la Nación, las contralorías territoriales, contralorías distritales, contralorías municipales, que la vigilancia vigilan las operaciones, el desarrollo de las operaciones de las entidades del Estado que se estén ajustando conforme a la ley, conforme al reglamento, conforme a las etapas. Ese se llama control posterior y selectivo. Es posterior porque se hace después de que ellos empiece el año fiscal, por trimestres. A los 3 meses van a determinada entidad y hacen en función del control posterior y selectivo, y las funciones del objeto social de esa entidad, pues las funciones ellos las hacen en forma aleatoria, miran una dependencia, aquí 5 dependencias, entonces vamos a auditar esta, y hacen auditoriamente como un muestreo de las operaciones que se hacen, y lo califican y lo evalúan. Bueno, el control social es el que hacen los ciudadanos, nosotros, a las entidades del Estado, y lo hacemos a través de las veedurías ciudadanas, que esto es vigilar que nuestros gobernantes y las entidades del Estado pues estén realizando las funciones como dice la Constitución y la ley. Eso se llama el famoso control social. El control social pues eso es simbólico aquí, porque aquel que quiera denunciar algo se muere. Lo que hacen los líderes sociales, vigilar la conducta de los alcaldes y denunciar todo lo que las irregularidades que vean, pues eso aquí en Colombia ustedes como ven en la realidad, el que ponga a hacer eso se muere. Los famosos líderes sociales que ejercen el control ciudadano, pues esto ha tenido muy malos resultados. Al Estado no le interesa que lo vigile. El control automático es el control que ejerce la Corte Constitucional, que hay 2 controles. El control automático es el que ejerce la Corte Constitucional a aquello, todo lo que se va a convertir en ley, con fundamento en el artículo 212, 241, 213, el artículo 241 de la Constitución Nacional, el 241 de las funciones de la Corte Constitucional. El control automático es el control que hace la Corte Constitucional sobre todo lo que se va a convertir en ley, sobre todo los que salen del Congreso, todo lo que sale del presidente, los decretos reglamentarios, las resoluciones y las órdenes. Es vigilar que todo aquello esté ajustado a la Constitución. Eso se llama control automático. No se requiere de denuncia del ciudadano, eso es automáticamente que la Corte Constitucional debe de vigilar todo aquello que se vaya a convertir en ley, decretos leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, todo aquello, verificar que todo aquello que sale como ley o decretos o como se quiera llamar, estén ajustados a la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales de la Corte Constitucional es velar por la integridad de la Constitución, que ésta no sea vulnerada, que ésta no sea conculcada, no sea violada. Entonces es una función de la Corte Constitucional
vigilar por esto. Mire, el artículo 241, por favor leer, dice: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. ¿Sí? La guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Cuando la Corte Constitucional hace eso sin que haya demanda de nadie, se llamará control automático. Lean todos el 241. Ahora, el control constitucional, que también está en el 241. Aquí también la Corte Constitucional vigila la integridad de la Constitución y que ésta no sea violada, vulnerada, conculcada, nada. Vigila ¿cómo se dice? Que la Constitución esté sin mácula, o sea, no tenga ningún pecado de nada, ningún vicio. Pero entonces aquí sí se requiere, en el control constitucional, ojo, se requiere que haya demanda del ciudadano. Bueno, como una pequeña tarea que no tiene calificación, pero quiero mirar la responsabilidad de ustedes y la conciencia de ustedes, van a leer todo el artículo 251 con sus respectivos numerales. Está desde el numeral 1 hasta el numeral 11. Y me van a decir en cada numeral a qué control obedece. Si está en función del control constitucional o si está en función del control automático. En el control automático no hay intervención del ciudadano. En el control constitucional sí, porque quien denuncia, el sujeto activo o demandante, es el ciudadano. Cualquier ciudadano puede demandar un acto administrativo que esté contrariando la Constitución, ¿sí? ¿Cómo se llama esa acción? Ustedes vienen de sacar 4 todos. ¿Cómo se llama la acción? Cuando el ciudadano demanda. Cuando algo está contrario a la Constitución, contradice la Constitución, que es una demanda ante la Corte Constitucional. ¿Cómo se llama esa acción? Quisiera tenerlos presentes de mí para estar rifando los 5. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, a las 3, 5 para el que me diga. O punto 1, el que me diga a favor de... Bueno, ¿cómo se llama ese control? Ese control se llama el control de inexequibilidad por inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay una norma, un acto administrativo que está contradiciendo el contenido de la Constitución. Cuando hay demanda se llama acción de inexequibilidad por inconstitucional. Bueno, ojo con esos 5 que todavía, qué pesar que este coronavirus nos separó, pero abundaban los 5 en el bolsillo. Bueno, el control de legalidad, haciendo relación al artículo 121 de la Constitución Nacional, dice que es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, técnicas, económicas y de cualquier índole que una entidad debe realizar, ¿cierto? Y que otra vigila para que sus operaciones, todas aquellas, estén ajustadas a la Constitución, a la ley y al reglamento, a las normas que le son aplicables. Bueno muchachos, yo creo que dejemos por ahora. Ya nos gastamos 1 hora y media, lo que dura la clase. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan entendido. Aclaraciones, quejas, reclamos, solicitudes, repasos, tenemos todo el mes de junio para hacer todo esto, muchachos, todo el mes de junio. Siguen en pie los 2 documentos, porque sobre los 2 documentos vamos a evaluar los 2 exámenes que vienen. Ya comencé a recibir talleres, los talleres, el tercer taller los comencé a recibir. Es posible que en el transcurso de la semana empiezo a revisarlos y a calificarlos, y lo más seguro es que nos va a ir bien. Presten mucha atención, pongan mucho cuidado, pónganle amor a esto, muchachos, que esto les va a servir a ustedes tarde o temprano. Pues la Constitución es una norma de normas que nunca pierde su vigencia. Les sugiero mucho, muchachos, cuidarse demasiado, ustedes y sus familias. Cuídense demasiado, practiquen deporte, dedíquense a lo espiritual, ahora que están en sus casas.
a la reflexión. Miremos cómo este mundo está ya acabado, muchachos, este planeta. No nos queda otro remedio que mirar, fijarnos en la parte espiritual. No es cantaleta y siento, con el mayor de los respetos hago esta sugerencia, con el mayor de los respetos para aquellos que no tienen un concepto distinto, pero para aquellos que somos creyentes, judeo-cristianos, o sea, que creemos en el Jesucristo judío, el que nació en Palestina, el judío que crucificamos en la cruz. Si no nos fijamos en él y en sus mandamientos, mejor dicho, ya no hay nada que hacer, muchachos, porque esto ya materialmente, este planeta ya se acabó. En vez de mejorar, se está empeorando, vienen cosas peores. Esta pandemia ya se volvió una endemia, o sea, ya esto es una epidemia que ya va a vivir con nosotros de la noche a la mañana. De la noche a la mañana va a ser parte de nuestro atuendo, el trapito en la boca, de por vida. Entonces, muchachos, es una vida muy cruel ya, pues muy humillante, sobre todo ustedes jóvenes que apenas están empezando la vida productiva. Pues ya está muy restringida, pues, porque vienen muchas crisis económicas y laborales y de todo. Bueno, nosotros ya estamos de salida, ya estamos vía jubilarnos, queriendo Dios. Pues si de pronto Dios me tiene con vida, en término de 4 añitos me estoy pensionando, pues ya me falta poquito para abrirme para una finca, pues porque esto aquí ya no hay nada que hacer en las ciudades. A ver si de pronto queda un poquito de aire puro para respirar y dedicarse a las cosas de Dios, muchachos, porque no hay nada más nada que hacer. Volvamos a sus mandamientos, volvamos a sus mandamientos, reflexionen cojan su Santa Biblia, la Biblia católica, y lean todo el capítulo de Éxodo 20. Éxodo 20, allí están los mandamientos de Dios. Y manejémonos bien, hagamos el bien, pidámosle al Señor que nos dé un poquito de tranquilidad, seguridad, paciencia y paz. Bueno, los que no están de acuerdo con esto, ofrezco excusas, discúlpenme, lo hago porque tengo un sentimiento hacia los que estamos moralmente mal, porque estamos aquí humillados, todo el mundo encerrado y humillados. Bueno, Dios los bendiga, nos estamos viendo a través del WhatsApp, sugerencias, peticiones, quejas y reclamo, con mucho gusto serán absorbidas, con mucho gusto las voy a contestar. Estoy presto a ustedes, a final de semana, cuando pasen las notas, hacemos una charlita. Bueno, me despido, apago, chao, feliz noche.